Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 136 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Nos estamos acercando ya al final de esta serie. Estamos hablando de tal vez de la última experiencia hacia la madurez espiritual, ser llenos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de esto, hablamos de la última experiencia de vida y directamente apuntamos a que nuestra vida en Cristo ha llegado a la esfera de la madurez completa. El aumento de la estatura de Cristo dentro de nosotros podemos tal vez mirarlo en unos 5 pasos o 5 tal vez experiencias sucesivas. Primeramente, Cristo entra en nosotros para hacer nuestra vida. En segundo lugar, Cristo crece gradualmente en nosotros por medio de vivir en nosotros a través del Espíritu Santo. Hablamos del vivir de ese que es nuestra vida. En tercer lugar, Cristo es formado en nosotros. En cuarto lugar, Cristo es manifestado a través de nosotros. Puesto que Cristo crece, es formado y manifestado en nosotros más y más. Un día todas las partes de nuestro ser estarán llenas de sus elementos. Entonces alcanzaremos lo que podemos llamar el quinto paso, que Cristo llegue a ser madurado en nosotros, o sea, que nosotros seamos llenos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ese momento nuestra experiencia de vida en Cristo ha llegado entonces a la cúspide. Cada cristiano, cada creyente nacido de arriba tiene la experiencia del primer paso. O sea que Cristo entra en nosotros para hacer nuestra vida. Si alguien no ha experimentado este primer paso, pues no es salvo, no ha nacido de nuevo, ni tampoco puede hablar de las experiencias de vida que siguen. Él no puede ver el reino de Dios. Con respecto al segundo paso, que Cristo viva ahora y crezca y manifieste su vivir, todo cristiano ferviente está en el proceso de tener esta experiencia. En cuanto al tercer paso, que Cristo sea formado, también todo cristiano ferviente está en proceso de esta experiencia. Muchos no han alcanzado esta etapa, que Cristo sea formado. Cuando llegamos al cuarto paso, es decir, que Cristo sea manifestado a través de nosotros, ahora vemos que son menos aún los que han experimentado. Son no muchos los que han experimentado el tercer paso, Cristo formado, pero mucho menos los que han experimentado el cuarto paso, Cristo manifestado, que ahora podamos vivir como los hijos manifiestos de Dios. Y en cuanto al quinto paso, que Cristo sea madurado en nosotros y que nosotros maduremos en su vida y seamos llenos a la medida de su estatura. Personas con esta experiencia en realidad rara vez se encuentran en la historia. Bueno, en la historia ha habido muchos, pero son raros también. En la historia moderna de la iglesia es más raro todavía. Por lo tanto, en esta lección que trata de que seamos llenos a la medida de la estatura de Cristo, en esta comunión que estamos teniendo, dijimos que tal vez no hay mucho que decir, porque simplemente vamos a enumerar algunos puntos principales y los discutiremos brevemente, porque en realidad no es la experiencia del vivir de muchos. En su relación con ser llenos, en relación con ser llenos a la medida de la estatura de Cristo, debemos primero darnos cuenta de que nadie puede llegar a esta etapa individualmente. Esta experiencia solamente se alcanza en el cuerpo. Es completamente una experiencia que es ganada en el cuerpo. Un creyente que ha experimentado el quebrantamiento de la carne y de la constitución natural del hombre, automáticamente verá el cuerpo de Cristo. Desde este momento en adelante, él comprende profundamente en su experiencia que separado del cuerpo de Cristo no puede vivir. Y tampoco puede vivir en el Señor ni tocar su presencia. Si es desligado del cuerpo, ni siquiera puede ser un creyente. Por lo tanto, desde el momento en que ve el cuerpo de Cristo hasta que llega a ser maduro en la vida del Señor, desde el momento en que ve el reino, su vida espiritual está en el cuerpo.
igual que toda su experiencia espiritual. Por consiguiente, ser lleno a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la estatura de la plenitud de Cristo, es también mediante una experiencia que se tiene en el cuerpo. No solamente es imposible que alguien experimente el ser lleno a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo fuera del cuerpo, sino que aún en la práctica, en el cuerpo, nadie puede ser lleno a la medida de la estatura de Cristo individualmente. Ser llenos a la medida de la estatura de Cristo es un asunto de cuerpo. Por lo tanto, solamente el cuerpo puede estar lleno a la medida de la estatura de Cristo. Cuando pensamos en congregarnos, tenemos que tener este diseño en mente. Esto es diseño, nos congregamos por diseño, para que entonces podamos vivir la experiencia de esta última etapa de ser llenos de la estatura de Cristo. Ser lleno a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo solo se menciona una vez en las Escrituras. Y diríamos, pero esto es muy raro. Sí, pero solo está mencionado abiertamente en Efesios 4:13. En este pasaje el escritor no se está refiriendo a santos individuales, sino que más bien hace notar el hecho de que un día el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, alcanzará esta etapa, la mencionada en Efesios 4:13. En Efesios 3:18 leemos que para comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo necesitamos unanimidad con todos los santos. Y debemos ver, hermanos, que esta es una posición que hoy disfrutamos. Hemos sido puestos en el uno. Así que estas dos referencias de la Escritura, Efesios 4:13 y Efesios 3:18, vemos en estas dos, o de acuerdo a estas dos referencias, vemos que la estatura de la plenitud de Cristo y las inescrutables dimensiones de Cristo no pueden ser experimentadas por nosotros mismos individualmente, sino que por medio de estar ligado o de estar en el cuerpo y de ser unidos ahora, manteniéndonos juntos con todos los santos. Por lo tanto, en realidad la madurez de la vida de un creyente tiene lugar en el cuerpo. Nunca debemos esperar que podremos alcanzar la madurez de vida individualmente. De hecho, cuando alguien ve el cuerpo, ya no puede seguir siendo individualista. La individualidad fue condenada y debe terminar. Con respecto al contenido de ser llenos a la medida de la estatura de Cristo. O sea, ¿de qué somos llenos? Significa que estamos llenos de la vida y la naturaleza de Cristo. Ser llenos a la medida de la estatura de Cristo es estar llenos de la vida y la naturaleza de Cristo. Cuando la experiencia en vida de una persona alcanza su clímax, la vida y naturaleza de Cristo han impregnado todas las partes de su ser. Las diferentes partes de su espíritu, así como la mente, la voluntad y las partes emotivas del alma, están llenas de la vida y la naturaleza de Cristo. Aún su cuerpo físico, a veces sostenido mediante esta fuerza del espíritu. Pues ahora sabemos que los creyentes no pueden ser llenos del elemento de Cristo en sus cuerpos físicos. Esto puede ser logrado solamente cuando seamos arrebatados y transfigurados. En ese entonces su vida llegará a la plena madurez. Hay muchos entre nosotros que han sido creyentes en el Señor por años, pero hasta este día hay muy pocos hay muy poco del elemento de Cristo en ellos, a pesar de que llevan muchos años como creyentes. Sus pensamientos están mayormente llenos de sí mismos. Aunque hay poca inmundicia o corrupción en sus pensamientos, hay también poco Cristo. Pero ¿cómo puede cambiar eso? Amados, vamos a ver esto en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.